¿Y vos? ¿Sos sabio o sos necio? ¡Holis! Bueno, buen día, ¿cómo están? Les quería compartir el devocional de hoy. Eh, Está basado en Proverbios 3 del 5 al 7, que dice: Fíate de Jehová con todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Fue un versículo que el año pasado me confrontó mucho, si bien porque eh, yo siempre amé la psicología, siempre me gustó mucho leer, entonces me nutrí de mucha información. eh, y cada problema que tenía o cada proceso que yo pasaba, trataba de aprender a través de la lectura cosas. Y llegó un punto que creo que yo no me di cuenta, que me exalté quizás o consideré que sabía mucho, que yo era sabia. Yo hablaba con mi marido y le decía: yo siento que el año pasado Dios me confrontó de tal manera que llegó un punto que yo me sentía tonta. Sentía que no sabía nada. Sí, estuve en una búsqueda de quién era yo, de qué es lo que quería hacer, de qué quería hablar. Y llegué a un punto que todo lo que yo había aprendido no me servía o no estaba alineado con lo que yo quería hacer en Dios. Entonces me sentí tonta porque de Dios no sabía nada y todo lo que yo había aprendido no me servía. Y ahora, indagando un poco en esto, empecé a buscar también qué era ser sabio, ¿no? Y bueno, y encontré que la sabiduría viene de la obediencia, del temor, del conocimiento, y la ignorancia viene de la mano de ser necio. Y cuando busqué qué era lo que significaba, la ignorancia es escandalosa, sin vergüenza, y el necio es como el que no sabe, el terco, ¿no? El necio es cerrado a aprender o cambiar de opinión. Se aferra a sus ideas, actúa sin prudencia y es impulsivo. Entonces, empecé a indagar y dije: ¿cómo soy yo? Y algo que a mí me cuesta mucho es dejarme enseñar. Todo el tiempo tengo mis ideas primero y considero que soy bastante impulsiva. Bueno, empecé a buscar qué cosas hacían los necios, qué cosas hacen los sabios, y les voy a leer varios versículos y después me voy a poner en contexto, ¿no? Okay. En Proverbios 13:10 dice: el orgulloso solo provoca peleas, la sabiduría está con los humildes. En Proverbio 13:3 dice: el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre los labios tendrá calamidad. En Eclesiastés 7:10 dice: nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que este, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Y en Proverbios 29:11 dice: el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Bueno, básicamente empecé a notar y dije: ok, el necio es orgulloso, el sabio sabe escuchar, el necio es charlatán o habla por impulso, el sabio es cauto. El necio está constantemente pensando en el pasado o en el futuro, el sabio vive el presente. El necio tiene malas amistades, el sabio genera buenos vínculos. El necio no tiene control sobre sus emociones, el sabio las domina. Entonces, con todo esto, me di cuenta que muchas veces termino siendo más necia que sabia, que me cuesta escuchar, que me cuesta pedir consejos, me cuesta pedir ayuda, me cuesta muchas veces controlar mi lengua, controlar mis enojos, controlar mis impulsos. eh, y empecé a decir: ok, tengo mucha sabiduría humana, ¿no? Tengo mucho conocimiento, pero me falta la sabiduría de él. La sabiduría humana es eso, es mucho conocimiento sobre algo. La sabiduría divina es la que proviene de Dios, es la que nos guía, la que nos exhorta, la que nos hace vivir en plenitud. No se basa en la razón o el conocimiento, sino que trasciende más allá. Y algo que pensaba mucho es que a veces tenemos que ser como niños. Yo soy maestra y veo mucho
en mis niños eso que por ahí Dios nos pide a nosotros. Los niños son humildes, abiertos, flexibles, tienen inocencia, son obedientes, piden ayuda, viven el presente. Entonces, en 1 de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Desear como niños esa leche en la Biblia es la palabra de Dios. Entonces tenemos que ser como niños enseñables. Ellos son como esponjas, absorben todo. Están todo el tiempo en constante aprendizaje, pero también lo desean aprender, desean conocer, perdonan, viven el presente, no están pensando en lo que va a pasar mañana o en lo que pasó. Entonces siento que Dios me estaba llevando a esto, a ser como niños y a saber pedir ayuda. En Proverbios 12:15 dice: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Vivimos constantemente en una sociedad que nos incita a vivir solos, a creer en nuestros propios argumentos, a vivir en base a nuestras emociones. No tenemos control de lo que hacemos, de lo que pensamos. En Proverbios 15:22 dice: los pensamientos son frustrados, donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirma. Proverbios 27:9 dice: el ungüento y el perfume alegran el corazón, y dulce para su amigo es el consejo del hombre. Con todo esto, lo que quiero decir es que aprendamos a confiar, aprendamos a ser como niños. Dejemos de pensar todo el tiempo en nosotros, en mirarnos a nosotros mismos, en creer en nuestras ideas y aprendamos a escuchar más. Y te lo dice alguien que batalla todos los días con la ansiedad, con querer tener el control de todas las cosas, con no dejarse ayudar. Me considero una persona bastante terca y siento que Dios ha trabajado tanto eso en mí. Y creo que cuando empecemos a ser más como niños, vamos a poder vivir también más plenos. Porque no depende de lo que nosotros podamos hacer o no. Depende de la confianza que depositemos en Dios y de que por más que a veces no entendamos lo que está pasando o de que a veces nos duela el proceso, nos duela lo que está pasando, sabemos que Él tiene el control y que todo obra para bien para los hijos de Dios. Dios no nos prometió una abundancia, Dios no nos prometió una vida fácil, nos prometió que iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Entonces, quiero cerrar con Jeremías 6:16, que dice: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Tenemos que dejar de ver a Dios como el medio para lograr nuestros intereses y verlo como la fuente de nuestro gozo y plenitud. No depende de vos, depende de lo que vos sos en Él.